A 2 vueltas del final, Villeneuve recuperó el liderato y dio la penúltima vuelta a un ritmo tranquilo. Lo que no podía imaginar era que al llegar la frenada de Tosa en la última vuelta, Pironi, rompiendo el pacto y en cierto modo las instrucciones del equipo Slow, le apurara la frenada, se pusiera en cabeza y aprovechando que había hecho una carrera mucho más tranquila y por tanto tenía suficientemente gasolina, tirara al máximo hasta la meta robándole la carrera de forma absolutamente desleal. Nick consiguió la pole position pero no logró arrancar con problemas en su auto y el joven Riccardo Paletti no pudo esquivarle con su ocela, perdiendo la vida en ese brutal accidente. Didier Pironi fue un piloto de automovilismo francés. Participó en 72 grandes premios de Fórmula 1 para Tyrrell, Ligier y Ferrari, triunfando en 3. También ganó las 24 horas de Le Mans en 1978, conduciendo un Renault Alpine A442B con Jean-Pierre Jaussaud. Hijo único, contraería el virus de la gasolina a los 12 años, cuando su hermanastro, José Dolem, comenzó a competir, acompañándole a todas partes. Aprendió Didier los recursos del oficio y conoció a pilotos principiantes y consagrados, como Jean-Pierre Beltoise, Patrick Depailler, Jean-Pierre Jarier, Claude Vigreus o Jean-Claude Guénard. En esa época dispuso de motos propias y pudo probar las de competición Vigreus, así como ser testigo de una victoria del gran Jim Clark en una carrera de Fórmula 2 en Pau, todo lo cual le fomentó su vocación. En 1968 quiere secundar a Guénard en el Bol d'Or sobre una Kawasaki, pero su madre se opone. Tendrá que esperar a cumplir 18 años y aprender a no contar con la ayuda económica de la familia. Apoyado en su talento y su firmeza de carácter, Didier resolvía convertirse en un piloto profesional por sus propios méritos, despreciando todo lo que no fuera la victoria y el éxito. Armado con estudios técnicos y una decisión arrolladora, se convertía en jefe de equipo, mecánico, gestor de los patrocinios, probador y piloto de sus monoplazas. Por otra parte, para mantener la imprescindible forma física, practicaba el atletismo, el remo, el tenis, el squash y la natación. Así, en 1972, yace con el Volant Elf en Paul Ricard, siguiendo el ejemplo de Dolem, que había conquistado el Volant Shell Magny Course en el año 1969. Después de ganar el campeonato Volant Elf en la famosa Winfield Racing School en 1972, Pironi ganó el título francés de la Fórmula Renault en 1974, 7 victorias con Martini MK11 Renault, y tercero de la Challenge European de Super Formule en 1975. A finales de esta temporada corrió el Tour de Corse al volante de un Renault 12 Gordini y con Bonmour de navegante. Era una anécdota en su carrera de piloto de circuito y no de ruta, pero sin duda Didier quería hacer manos, comprobar sus reflejos y experimentar en el rally más duro de aquel tiempo con sus 20.000 curvas. Luego lo haría también en la Super Renault en 1976, apuntándose 12 victorias. En la Fórmula 2 en el 77, Pironi fue superado por su compatriota y compañero René Arnoux. Él acabó tercero y volvió a la Fórmula 3 para ganar la prestigiosa carrera de apoyo del Gran Premio de Mónaco. Eso llamó la atención de Ken Tyrrell, cuyo equipo todavía estaba patrocinado por Elf, y así llegó la oportunidad en Fórmula 1 para un piloto que por entonces tenía 25 años. En su temporada de debut, en el año 1978, Pironi rara vez parecía rival para su compañero de equipo Patrick Depailler. Aún así, Didier escuchó los sabios consejos del tío Ken, incluso las advertencias, y pudo puntuar en 5 carreras. Solo se sumaban las 6 primeras posiciones. La principal satisfacción de Pironi en el 78 fue ganar Le Mans con Renault, junto con Jean-Pierre Jaussaud, y aunque el fabricante de automóviles francés quiso fichar al piloto de 26 años para su equipo de Fórmula 1 en el año 1979, Pironi tenía 2 años de contrato con Ken Tyrrell. Ken Tyrrell no quiso liberar al piloto, pero eso no le afectó cuando se puso el volante del Tyrrell 009 y no solo logró sus primeros 2 podios, sino que poco a poco fue imponiéndose a su compañero de equipo Jean-Pierre Jarier. Eso aumentó la confianza de Pironi y comenzó a rendir desde su primer año en Ligier,
que era su tercer curso en la Fórmula 1. En claro contraste con su comportamiento caracterizado por una frialdad como el hielo fuera del auto, Didier Pironi salía del monoplaza sudoroso y aparentemente desgastado, algo inusual en la época del efecto suelo, cuando era necesario que los equipos montaran una suspensión dura como una roca para mantener la altura de la conducción de los pilotos. Sin embargo, con la adrenalina en sus picos máximos, Didier siempre podía reprimir la fatiga en esos autos monstruosamente brutales, y como Alan Jones podía llevar un Fórmula 1 con efecto suelo hasta el límite. Hay que argumentar que Pironi ya pudo ser campeón en el año 1981 si hubiera elegido quedarse en Ligier en lugar de pasar a Ferrari. Sin embargo, una única temporada en el equipo de Guy Ligier en 1980 fue la que confirmó a Pironi como un destacado talento. Pironi solía batir a su compañero, el sólido y experimentado y en ocasiones muy rápido Jacques Laffite. Pero además, en sus mejores días, lograba imponerse a todos, a excepción de Gilles Villeneuve, que ese año pilotaba un Ferrari 312 T5, y de los dos hombres que luchaban por el mundial, Alan Jones con Williams y Nelson Piquet con Brabham. Tal era su talento que si Pironi hubiese sido compañero de Jones o de Piquet, sería difícil saber cuál habría sido el líder del equipo, ya que Didier parecía combinar los mejores rasgos de cada uno, la determinación y el ritmo en carrera del campeón de 1980 Jones, pero también el talento y el estilo del campeón 1981, 83 y 87 Piquet. Sin embargo, para los aficionados, habría sido mejor que Ligier hubiera creado un auto capaz de convertir la lucha por el título en una batalla a tres bandas, pero no fue así. En 1979, el JS11 había ganado 3 de las primeras 5 carreras y conquistado 4 pole positions, pero fue perdiendo su ventaja y no pudo alcanzar el resto del año ni el ritmo de Williams ni la consistencia de Ferrari. En el año 1980 se había mejorado las propiedades aerodinámicas del automóvil, pero debido a la carga aerodinámica aumentaba la tensión en los componentes de la suspensión. Pironi también tuvo mala suerte. A pesar de que en Interlagos los motores turbo sacaron ventaja, Didier fue capaz de colocar el Ligier con motor Cosworth DFV en la primera fila para el Gran Premio de Brasil, pero al día de la carrera sufrió un pinchazo que le hizo remontar para ser cuarto. Luego dominó en Zolder, donde ganó con una ventaja de 47 segundos. En Mónaco esperaba repetir y parecía posible. Logró la pole position, lideró las 3/4 partes de la carrera. Sin embargo, un error cuando llegó la lluvia hizo que tocara las protecciones en la zona del casino y se tuvo que retirar. Su carrera como local en Paul Ricard debería haberle permitido remontar, pero Pironi no pudo con Jones. Tal era su ambición que antes de la carrera engañó a su compañero de equipo, Jacques Laffite, que había logrado la pole position. Le dijo que los neumáticos más grandes que había probado recientemente no suponían ninguna diferencia. Laffite creyó en su palabra y luego vio que tanto los monoplazas de Williams como su compañero de equipo Pironi usaban los neumáticos más grandes. Jacques terminó a medio minuto en una carrera que Williams ganó con Jones. Pironi an Arnoux vorbei. Muss nur noch Villeneuve überrunden. Una semana después fue Pironi quien logró la pole position y de nuevo iba por la victoria. Sin embargo, después de haber liderado hasta la vuelta 19, sufrió un pinchazo neumático y después de una larga vuelta de regreso a boxes, cayó al fondo de la tabla. Volvió con gran fuerza y estableció un nuevo récord de vuelta rápida que ni siquiera lo pudieron batir 3 años después la Fórmula 1 con motores turboalimentados, pero eso solo permitió alcanzar la 5ª plaza. La última oportunidad llegaría en la carrera de Montreal, cuando Pironi se saltó la salida. Parecía un fallo típico de aquella época con el embrague, pero fue sancionado nada menos que con 60 segundos. Muchos creen que ese castigo tan severo fue para que no interpusiera entre los dos candidatos al título, Jones y Piquet. Y aunque el Ligier 25 cruzó la línea de meta primero con una ventaja de 40 segundos, acabó tercero tras la penalización. Aunque no fue un buen colofón a su gran temporada, Pironi sabía que eso no afectaría a su futuro inmediato. Si bien esa fue una conclusión totalmente insatisfactoria para el año de Pironi con el escuadrón francés, sabía que no tenía impacto en su futuro. Su deslumbrante rendimiento al comienzo de la temporada había convencido a Enzo Ferrari de que era el sustituto ideal para el veterano Jody Scheckter, y así fue. Pironi no le contó a Guy Ligier que estaba negociando con Ferrari, y su jefe se enteró del fichaje cuando leyó la revista Autosport.
Un hombre profundamente ambicioso había decidido que necesitaba un auto turbo alimentado en 1981 y sabía que la escudería, al deshacerse finalmente de los grandes motores de aspiración, finalmente sería capaz de diseñar un chasis con efecto suelo. Al igual que en Ligier en 1980 con Lafitte y que en Tyrrell en 1978 con Depalier, Pironi se dio cuenta rápidamente de que llegaba a un equipo donde ya había un ídolo, Gilles Villeneuve. Ser compañero de Villeneuve era un tema completamente diferente y hay pocas dudas de que la dificultad del Ferrari 126CK de 1981 exageró las diferencias entre ambos. Por primera vez en su carrera en Fórmula 1, Pironi tenía un auto realmente complicado, con un chasis poco efectivo, en una época en la que el factor aerodinámico se había convertido en clave de la competitividad de un monoplaza. El Dr. Harvey, que trabajaría en la Fórmula 1 de Ferrari durante los siguientes 6 años, dijo que el 126CK tenía solo una cuarta parte de la carga aerodinámica de un Williams o un Brabham. En teoría estaba exagerando, pero aún así el auto era una bestia. Y aunque Villeneuve tenía la confianza suficiente para llevarlo siempre a su ritmo, Pironi, desesperado por no molestar a su nuevo jefe, era más prudente. Pero eso no quiere decir que no tuviera remedio, ni mucho menos. 5 veces en 15 carreras, aunque 3 de ellas en circunstancias excepcionales, Didier pudo superar a Gilles. Destacó en Imola, Zolder y Silverstone y sufrió en Mónaco, cuando falló al tratar de igualar a Villeneuve en la clasificación y después de salir 17º fue doblado por su compañero que ganó la carrera. Gilles terminaría la temporada con 2 victorias y 7º en el campeonato, mientras que el mejor resultado de Pironi precisamente fue el de Mónaco, donde acabó 4º. En lo personal hay un hecho relevante. El miércoles 14 de abril de 1982, Nicolas Sarkozy, el joven alcalde de Neuilly-sur-Seine, que llegaría a ser presidente de la República Francesa, estaba particularmente contento. Ser alcalde de una población pequeña no era precisamente algo fascinante, pero esta vez su cometido iba a ser interesante, ya que iba a oficiar el matrimonio entre la señorita Catherine Blaney y nada menos que uno de los mejores deportistas y más famosos de Francia en aquellos momentos, el corredor de Fórmula 1 Didier Pironi. Gerard Blaney era el padrino de la novia y el alcalde Sarkozy encontró muy normal que el padrino del novio fuera Marco Piccinini, en aquellos momentos director deportivo de la famosa escudería Ferrari para la cual pilotaba Pironi. Él no tenía por qué estar al día de las interioridades de Ferrari y sus pilotos, y por ello era el único que no estaba sorprendido por la presencia de Piccinini, cuyo nombramiento había sorprendido a muchos, convencido de que dicho honor iba a ser para Gilles Villeneuve o para José Dolem. La boda era íntima, con apenas una veintena de invitados, a pesar de lo cual la ausencia de Gilles, compañero de equipo y amigo de Didier por entonces, había extrañado a quienes estaban al tanto de la lista de asistentes. Para los invitados de la novia, ni su ausencia ni el padrino elegido por Didier tenían especial importancia, pero entre lo del novio sí que había algo más de sorpresa, ya que todos daban por descontado que el padrino iba a ser José, el hombre que le había inculcado el gusto por la velocidad y que tanto le había ayudado en su camino al éxito. Por tanto, aunque algunos parientes cercanos no entendían que aquel extraño señor, que no era de la familia, fuese el padrino, José sabía muy bien las causas. Habían hablado con Didier sobre ello. Ambos comentaban a menudo el estado deportivo, la situación del equipo y otros aspectos de la temporada. El primer año en Ferrari había sido desastroso. Un 4º puesto había sido su mejor resultado, mientras que su compañero Gilles Villeneuve había obtenido 2 memorables victorias en Mónaco y en España, conduciendo además a aquel Ferrari. Como había sido su primera temporada en el equipo italiano, era aceptable ser derrotado por el canadiense, de quien se había hecho muy amigo, pero aquella situación tenía que cambiar en 1982, y para ello no solo debía ser rápido en pista para batir a Gilles, sino que también tenía que batirle fuera del circuito, y por tanto había que aprovechar que el canadiense empezaba a tener enemigos dentro de Ferrari, personas que habían dejado de creer en él y que se decantaban por Pironi. Había que sacar partido a las luchas políticas internas tan habituales en el equipo italiano en cuanto los autos funcionaban bien. Así que en tales circunstancias era una buena maniobra pedirle a Piccinini que fuera su padrino de boda. El italiano era conocido como Monseñor, por sus ademanes pulcros y ceremoniosos, por su sutil manera de hacer las cosas y por sus profundas creencias religiosas. Por su parte, Joan Villeneuve estaba preocupada. Aquel empezaba a no ser el Gilles de siempre.
Menos mal que algo había ocurrido en su favor. Hacía tiempo que le insistía a su marido que no se fiara tanto de Pironi. Su instinto le decía que el francés no sería tan leal como había sido él con Jody Scheckter en el pasado, y que no le nombraba padrino de la boda, se lo pidiera a Marco Piccinini y no les invitara, le daba la razón. Afortunadamente no ir a esa boda fue un alivio para Joan, que no le apetecía y además estaba más atareada que de costumbre, ya que el 9 de mayo, en apenas un mes, Melanie hacía la primera comunión, y eso requería algunos preparativos que en plena temporada y con Gilles tan distanciado de ella, tenía que hacer en solitario, y porque además la comunión de la niña coincidía con el Gran Premio de Bélgica. El Ferrari 126 Sedó para 1982 fue una gran mejora con respecto a su predecesor, y aunque todavía no era el mejor aspirante, sí era mucho más fiable, y no tan ágil como los excesivamente ligeros autos con motor Cosworth, el Brabham y el Williams. Aún así, Pironi y Villeneuve se sintieron esperanzados por el gran progreso del departamento de chasis desde su primer test, y sabían que iba a evolucionar continuamente el Ferrari durante toda la temporada. Y llegaba la carrera de Imola. Solamente Didier tenía un punto en el campeonato, de su sexto lugar en Brasil. Tanto en la primera carrera en Kyalami como en Long Beach, ninguno de los dos pilotos de Ferrari había sumado puntos. Los equipos ingleses confirmaron su boicot y no se presentaban en la carrera. En el último momento Tyrrell rompió el bloque de la foca, ya que a merced de tener en sus filas a Michele Alboreto, había encontrado dos patrocinadores italianos, la fábrica de electrodomésticos Candy y una llamada Cerámica Imola, así que era impensable para el viejo Ken Tyrrell fallar la cita italiana. Además de los dos Ferrari, Renault, Alfa Romeo, Osella y Tyrrell, el equipo alemán ATS se presentó, y también lo hizo Toleman. Ninguno de los dos pertenecía a la FOCA, el primero por falta de resultados, así que lo hizo con la esperanza de ser admitido en el otro grupo y así disponer de mejores neumáticos que los Aubon que calzaba, y el segundo porque eran unos recién llegados y utilizaban un motor turbo, así que no tenían por qué seguir los dictados de Eccleston. Todo lo cual daba una inscripción de 14 autos, realmente muy floja para un gran premio y más en un circuito tan largo y disperso como Imola. Paolo Moruzzi sabía que iba a ser una procesión de autos desperdigados que iban a rodar sin sentido y que el público que acudió en masa, como se aprecia en la foto de la entrada, iba a sentirse estafado y no digamos las audiencias de televisión, iban a quedar por los suelos. Por ello, tras algunas llamadas y consultas secretas, el juez invitó a cenar a los pilotos de Ferrari y a los de Renault en el restaurante del Hotel Olimpia, en la vía Carlo Piscane, apenas 200 metros detrás de la curva Rivasa. Ignoro quién más había en esa cena, y por los datos que se tienen, es muy probable que no hubiera nadie más que ellos cinco, a lo sumo alguien que acompañara a Paolo, quizás Roberto Noceto, el director del circuito. Pero no se tiene constancia que hubiera ningún team manager o responsable de los equipos, aunque estaban perfectamente enterados de lo que se iba a hablar en la cena. Así que Paolo cenó con los 4 pilotos y les puso que iba a haber un lleno hasta la bandera, que solo había 14 autos y que por tanto era obligación de todos asegurar un buen espectáculo, que no podían en modo alguno ofrecer una pantomima de gran premio. Por ello les propuso una carrera pactada, la primera parte a ritmo de carrera, pero a condición de que quien fuera líder no se escapara para que los 4 autos rodaran juntos. Después de una fase de no beligerencia en la segunda parte para llevar hasta la meta a los autos supervivientes, otra fase de carrera y victoria para quien fuera en cabeza en las últimas 10 vueltas, momentos que se respetarían las posiciones para asegurar un final igualmente digno con los autos rodando juntos. Las discusiones que siguieron a continuación fueron en francés, lengua materna de los 4, Prost, Arnaud, Pironi y Villeneuve, que aceptaron el acuerdo y sellaron un pacto de silencio, supongo que porque tenía el visto bueno en su jefe de equipo aunque estuviesen ausentes. Y en esto nos podemos basar en quien contó esta cena años después, que fuera Franco Gossi, jefe de prensa y secretario personal de Enzo Ferrari durante muchos años. En un artículo explicaba esto y visto lo que cuenta en sus memorias de este y otros temas, es impensable que no fuese cierto. Es lógico que no hubiera ningún responsable de los equipos, ya que si alguien de la FOCA se hubiese enterado de estos dichos de equipo, iban a quedar en muy mal lugar y debilitados políticamente. Además, todos ellos estaban en el restaurante del famoso Hotel Molino Rosso en Imola,
para una reunión a la que asistió el propio Enzo Ferrari en persona, para ponerse de acuerdo ante el nuevo ataque sufrido por la Foca. Toda la atención de los medios estaba en dicha reunión y nadie sabía que había otra menos numerosa cerca del circuito. Solo Gossi ha explicado esta escena y no se ha encontrado después referencia alguna de ninguno de los participantes, pero tampoco se ha encontrado ninguna desmentida y tiene mucha lógica que las cosas se pactaran así. Eso justifica lo que ocurrió el domingo por la tarde. Al terminar la cena, cada uno volvió a sus quehaceres, especialmente Didier Pironi, quien había llegado a esta carrera bien acompañado, pero no por Catherine, sino por otra mujer, una actriz italiana llamada Eleonora Bolone, a la que había invitado a pasar con él el fin de semana, algo que no pasó desapercibido dentro del equipo. La parrilla quedó cómodamente encabezada por Arnoux y Prost, con Villeneuve y Pironi a continuación. Este último a 1,3 segundos de diferencia de Villeneuve y con el resto de la parrilla encabezada por Tyrrell de Alboreto y el Alfa Romeo Giacomelli ya muy lejos. Tal y como estaba previsto, Arnoux pasó a encabezar la carrera delante de Villeneuve y Pironi. Prost salió mal y abandonó pronto. Durante la vuelta 26 el público vio una emocionante caza de los dos Ferraris al Renault, al que Villeneuve acabó rebasando en la vuelta 27 para liderar durante 3 vueltas el Gran Premio ante los vítores del público. En la vuelta 31 René Arnoux recuperó el mando. En la 34 Pironi pasó a Villeneuve. En la 41 los Ferraris volvieron a intercambiar su posición y en la 44 el público llegó al éxtasis cuando Villeneuve volvió a pasar en cabeza y además con el Renault echando su característico humo blanco, presagio de rotura del motor, que dejaba a los dos Ferraris solo en la cabeza en el orden Villeneuve-Pironi, que tenía que ser el resultado final de la carrera. Durante la siguiente fase, los dos pilotos se limitaron a dar espectáculos, cambiando sus posiciones cada 2 o 3 vueltas, simulando un duelo que hizo las delicias del público. Mantuvo a los espectadores pegados a los televisores y puso la mosca detrás de la oreja a más de uno en la sala de prensa que intuía que aquello estaba preparado para dar satisfacción al público italiano. Mientras tanto, en los boxes, Mauro Forghieri, al ver que se rompía el motor de Arnoux, le dijo a Marco Piccinini que tenía un asunto familiar y que con aquello ya decidido prefería irse antes que evitar el embotellamiento característico de Imola. Marco asintió, ya que efectivamente todo parecía bajo control. A pocas vueltas del final, expuso a los pilotos el carácter de slow, ralentizar, ir con calma, que iba a ser clave de todas las discusiones posteriores. Villeneuve subió el ritmo hasta 1.38 cuando rodaba en cabeza y se extrañó de que Pironi lo hiciera en 1.35 cuando se colocaba líder, ya que suponía que ambos tenían que ir juntos de gasolina y no tenía sentido ir a aquella velocidad. En la clasificación Villeneuve fue mucho más rápido, pero Didier engañó a su compañero de equipo para que creyera que solo estaban jugando para entretener al público en la carrera. El pacto en Ferrari siempre era reducir la velocidad y mantener la posición una vez que quedaba claro el primer y segundo lugar, y en ese caso se produjo cuando los Renault abandonaron, cuando Villeneuve estaba por delante de Pironi. Dado que a Ferrari le preocupaba quedarse sin combustible en una pista de alto consumo, Villeneuve redujo el ritmo y comenzó a cambiar marchas 1000 revoluciones antes. Estaba tranquilo cuando Didier fingió pelear con él, pero el francés aceleró y Gilles tuvo que esforzarse en recuperar la primera plaza. A 2 vueltas del final, Villeneuve recuperó el liderato y dio la penúltima vuelta a un ritmo tranquilo. Lo que no podía imaginar era que al llegar la frenada de Tosa en la última vuelta, Pironi, rompiendo el pacto y en cierto modo las instrucciones del equipo Slow, le apurara la frenada, se pusiera en cabeza y aprovechando que había hecho una carrera mucho más tranquila y por tanto tenía suficientemente gasolina, tirara al máximo hasta la meta robándole la carrera de forma absolutamente desleal. Gilles salió del auto hecho una furia, no quiso dar la vuelta de honor al lado de Pironi, no quería subir al podio, no aceptó el trofeo de segundo clasificado y en la sala de prensa, quienes habían pensado que aquel duelo de los Ferrari había sido preparado para dar espectáculo, cambiaron de opinión cuando vieron y oyeron a Gilles. La lucha de los Ferrari había sido verdadera en la vista del enfado del canadiense, que no toleraba que Didier no hubiera respetado ni las órdenes del equipo ni el pacto del jueves. Él jamás habría hecho una cosa así. Durante la clasificación para la siguiente carrera de Zolder, Gilles se estrelló y perdió la vida, sin haber perdonado al hombre al que antes había considerado un amigo, aunque su mujer Joan le había advertido de la posible traición del francés.
Luego del accidente, Didier pararía en el lugar y llevaría en su mano el casco de Gilles, siendo el único que iría al hospital para saber su estado de salud. Ferrari se retiraría de ese Gran Premio de Bélgica. Luego volvió en Mónaco con un solo auto para Pironi, que pasaba a competir sin la presión de que alguien más rápido estuviera en el otro monoplaza del equipo. El de Villeneuve fue finalmente para Patrick Tambay. En las vueltas finales del Gran Premio de Mónaco, Didier fue uno de los muchos que parecía dispuesto a ganar, pero en su caso se quedó sin combustible en el túnel, lo cual arruinó sus posibilidades. Aún así, acabó segundo y repetiría podio en Detroit. Luego en Canadá, Pironi consiguió la pole position, pero no logró arrancar, con problemas en su auto, y el joven Riccardo Paletti no pudo esquivarle con su ocela, perdiendo la vida en ese brutal accidente. Pironi, que había tratado de ayudar al médico de la Fórmula 1, el profesor Sid Watkins, contuvo sus emociones y usó el Ferrari de repuesto, al que tuvieron que hacer algunos ajustes a mitad de carrera, haciéndole perder 3 vueltas. Pero el francés fue sensacionalmente rápido, consiguiendo la vuelta más rápida, y en la siguiente carrera en Zandvoort ganó fácilmente. En Brad Hatch y Paul Ricard volvió a subir al podio, y con un 126 C2 muy revisado, parecía que el Ferrari iba a llevarse los campeonatos de pilotos y constructores como en 1979. Parecía casi hasta fácil. Pero luego, durante los libres de Hockenheim, Ferrari sufrió su segunda desgracia en 4 meses. En seco, Pironi había establecido lo que acabaría dándole la pole position, pero en una sesión sin tiempo y sobremojado, mientras probaba sus neumáticos de lluvia Goodyear, llegó el drama. Cuando se dirigía hacia la sección original del estadio Hockenheim, Didier llegó a la altura del Williams de Derek Daly, pensando que el irlandés se estaba apartando para dejarle pasar, cuando de hecho estaba esquivando la estela de agua que dejaba el Renault de Alain Prost. En un accidente misteriosamente similar al del fallecimiento de Villeneuve, Pironi golpeó el auto de Prost y voló por los aires antes de aterrizar con una fuerza increíble, rompiéndose ambas piernas. Los servicios de socorro llegaron inmediatamente, y el primer médico que llegó procuró inmovilizar al piloto, porque temía que tuviera alguna lesión cervical. Con Sid Watkins allí, los médicos del circuito encabezados por el Dr. Gru estuvieron 24 minutos trabajando sobre el terreno para evacuar al piloto en condiciones y sobre todo para no amputar allí mismo su pierna derecha. Fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Heidelberg y entró en la sala de operaciones a las 11:30. El equipo médico ya había empezado una operación que duró más de 6 horas para salvar la pierna derecha, prácticamente destruida, dejando para más adelante las fracturas de pierna y brazo izquierdo, sobrevenidas porque se dio un anclaje del cinturón de seguridad, esta vez de la parte superior, y de la nariz rota al recibir en el casco el impacto de una de las ruedas del auto de Prost. Enzo Ferrari le prometió a Pironi, de 30 años, que le guardaría un asiento para cuando pudiera volver, pero 33 operaciones más tarde todavía no lo estaba. 4 años después del accidente, se probó a sí mismo al volante de un AGS Motori Moderni y un Ligier JS27 Renault, y para 1988 esperaba disponer de un Lola Ford Cosworth del equipo de Gerard Larose, pero entre tanto se dedicó a la motonáutica. También aquí su objetivo sería el campeonato del mundo y también aquí llegaría a estar a punto de conseguirlo. En la temporada de 1987 ya había obtenido una victoria en el Grand Prix de Arendal, en Noruega. Sin embargo, la semana siguiente, el domingo 23 de agosto, en la disputa de Netherlands Trophy Coast, en aguas de la isla de Wakefield, sufrió un accidente mortal. Su embarcación offshore Colibri 4 Lamborghini iba lanzada a unos 150 km por hora, cuando se encabritó y volcó al cruzar la estela de un pequeño petrolero. Con su determinación habitual, Didier Pironi no había cortado gases al pasar sobre el agua rizada, pereciendo ahogado tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza contra el mar en el vuelco de su embarcación. También murieron sus 2 acompañantes, Gernard y Giroux. El destino también ligaría su nombre al de Gilles para siempre a través de su última pareja. Catherine Gaux estaba embarazada al momento de su muerte y esperaba gemelos, a los cuales llamó Gilles y Didier, quienes nacieron 5 meses después de su fatal accidente. Resumiendo su carrera deportiva en la máxima categoría Fórmula 1, compitió para los equipos Tyrrell, Ligier y Ferrari entre los años 1978 y 1982, disputando 72 grandes premios, logrando 3 victorias, 13 podios, 4 pole positions y 5 vueltas rápidas.